Bueno, estamos frente al monumento del general Baquedano y nos acompaña el general Yaxi. ¿Cómo está, general? Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. General, bueno, el tiempo nos ha dado la figura de Manuel Baquedano como una de las figuras polémicas, ¿no?, dentro de la historia de Chile. De más está decir de por qué se traslada acá al Museo Histórico, al Museo Militar, su figura, ¿no? Cuéntenos un poquito la historia de quién fue Manuel Baquedano. Bueno, Manuel Baquedano es un oficial de ejército, hijo de un general, claro. Fernando Baquedano. Fernando Baquedano es uno de los héroes de la guerra contra la Confederación Pro-Boliviana y se crió en los cuarteles desde niño. De hecho, él fue a los 14 años al norte integrando la expedición que fue para la guerra contra la Confederación Pro-Boliviana, donde su papá iba de comandante del regimiento de cazadores. Fue un oficial que a lo largo de su vida desempeñó diferentes puestos. Llegó a mandar al regimiento de cazadores, que era el mismo regimiento que mandó su padre, y se entregó por entero a su vocación. Tuvo un breve intertiempo a cargo de algunas funciones ganaderas, agrícolas, pero volvió al ejército. De hecho, perdón que lo interrumpa, pero él se va a la guerra sin que, o sea, se une al ejército sin que su familia lo sepa. En la guerra contra la Confederación Pro-Boliviana, así es. El papá al final lo tuvo que aceptar. Y el papá le dice como, prefiero perder la vida que antes que abandonar el batallón, algo así, Román. Sí, pero al final convence al papá y logra ir. Y se integra como uno de los cadetes futuros oficiales del regimiento de su padre. En su carrera militar, como digo, tuvo un tiempo entre sus funciones militares, se dedicó a la agricultura, pero volvió a formar parte del ejército. Ya al llegar a la guerra del Pacífico, él no fue comandante en jefe desde el principio, lo fue después. Hubo dos comandantes en jefe primero, o comandante en jefe del ejército en campaña, en relegado del ejército de operaciones. Y cuando él asume, lleva a cabo diferentes acciones bélicas que culminan con Chorrillos y Miraflores, y de donde nace su reputación de soldado invicto, por cuanto su mando en jefe no tuvo nunca una derrota. Está entre ellas Tacna, Tarica, en que le entrega el mando al general Lagos, pero que en realidad él es el comandante en jefe del ejército. El tema es que cuando se ocupa Lima, el Estado de Chile, el gobierno, decide traerlo de vuelta a Santiago, donde sigue su vida hasta que en la Guerra Civil de 1891 se niega a formar parte de ninguno de los dos bandos, al no estar de acuerdo que entre hermanos existiera un conflicto, pese a lo cual tiene que asumir el mando del presidente Balmaceda cuando este se exilia en la legación argentina, en la embajada argentina, y luego sigue su vida hasta que fallece. Tenía características bien especiales. Él era un hombre que fue soltero, no se casó ni tuvo descendencia, que era muy cercano a su tropa y a la gente, pese a que no era de mucho hablar, era más bien de parco de palabras, pero era muy querido por sus soldados y por la población en general. Él todos los días, ya luego de pasar a retiro, se iba camino a la Vega Central caminando, saludando a sus amigos, que en el fondo eran gente de la calle, comerciantes, etc. Y fue una rectitud absoluta. Un solo ejemplo. Se le regaló, producto de la guerra, una hacienda en Los Lirios, al sur de Rancagua. Y él, antes de morir, pide que se le devuelva al Estado, pudiendo haberse dejado algún familiar o algo por el estilo. Eso demuestra su visión. ¿Por qué se vuelve una figura, entre comillas, polémica? Yo creo que la figura no es él. Es la plaza en sí misma, es un punto de reunión. Uno ve la explanada que conforma la Plaza Baquedano con la Plaza Italia y se da cuenta que es el gran punto de reunión de Santiago. ¿Y su rol, por ejemplo, en el sur? ¿Será por ahí también que hay gente que apunta contra cómo fue con los pueblos originarios? Mira, yo puedo decir que acá he visitado este museo, es gratuito, entre la gente que quiere. Sí, pues. Y todos los que he visto acercarse al museo se acercan a la figura de Baquedano, se sacan fotos. Nunca he visto algún grado de resentimiento o de opiniones diferentes. Yo creo que él fue un hombre que estuvo marcado por una época en que lo demuestran los dos conflictos donde participó, en la guerra contra la Confederación, en la guerra del Pacífico. Gente que vivió a lomo de un caballo en diferentes acciones bélicas y que tuvo
decisión personal de servir a la patria y servirla desde un ángulo personal como él, que como militar, como muchos otros lo sirvieron desde otro ángulo. Y creo que su gran legado está en ese sentimiento de amor a la patria que implicó entregarlo todo por ella y asumir que su único norte en la vida iba a ser servir a ese país llamado Chile. ¿Cómo fue el proceso en que llega acá la restauración, el mantenimiento? Bueno, eso está ¿Por parte todo, del Museo Histórico? fue básicamente impuesto por el gobierno. A nosotros nos llegó el monumento debidamente restaurado. Ah, llegó el... Sí, y está en condición temporal. En algún momento va a ser colocado en el lugar que se disponga. Nosotros, en el fondo, somos los custodios. Porque estamos en el Museo Histórico y Militar de Chile, que esto fue la escuela militar en un tiempo, sí, ¿no? Entre 1887 y 1901 se construyó este cuartel, específicamente para la escuela militar. Era una construcción docente de la época, si ustedes se fijan en la Universidad Católica y la Universidad de Chile en la Alameda, es igual, un claustro, claro, está encerrado entre exacto, cuatro paredes, donde el educando y el educador tenían un contacto permanente. Hoy en día el concepto de educación es diferente, uno va a la universidad y hay grandes campos, pasto verde, nadie se estresa, está en una condición diferente. Claro. Acá no, acá significaba estar todo el día bajo el control de los superiores, claro, o educativos o militares. Bueno, y desde el año 1901 hasta 1958 este cuartel es escuela militar, que tenía hacia atrás, ahora hay edificios, todo un sector de gimnasio, piscina y otros elementos, un estadio militar a 5 cuadras y también caballerizas para los caballos. Luego pasa a ser una unidad de acuartelamiento para los que iban a cumplir servicio de Arica, claro, Punta Arenas. Luego pasa a ser escuela de suboficiales en el año 67 y alrededor del año 2004 ya se comienza con el proceso para transformarlo en museo, que es realmente, es malo que uno lo diga, pero como museo es una maravilla, porque se ha aprovechado integralmente la infraestructura para convertirla en museo. Y aparte, ¿por qué mencionaba también lo del Museo Histórico Militar? Porque también está exhibido, mejor dicho, la estatua del monumento, perdón, al general Baquedano, en un edificio que también es patrimonio, ¿verdad? Absolutamente, este patrimonio histórico está debidamente controlado y resguardado para que se preserve en el tiempo. Un edificio que tiene unas ansias de vivir enormes. Sufrió incendios, terremotos y aquí está. Acá estamos. General, y para hacer como un recuento, una conclusión, ¿cómo se podría describir al general Manuel Baquedano? Yo creo que hay que describirlo desde un punto de vista, o desde dos puntos de vista: el ser humano y el servidor público. El ser humano que llevó una vida tranquila, sin grandes aspiraciones sociales ni personales, y que a través de su vida demostró que él tenía el temple para ser un hombre de bien y llevar una vida acorde a ese hombre de bien. Y por supuesto en la parte militar, un soldado que tenía como visión única, inalterable, el servicio a la patria. Y como tal fue capaz de enfrentar los desafíos de dos momentos históricos gravísimos de la historia de Chile, como un conflicto externo. Y acá yo tengo ahí una duda de la temporalidad de donde le tocó las operaciones militares. ¿Fue primero el norte, primero el sur? No, partió en el caso de las dos guerras en las cuales participó, las dos fueron hacia el norte, contra la Confederación Perú-Boliviana y luego la Guerra del Pacífico. Fue sus dos participaciones en hechos bélicos internacionales. Uno muy joven y uno ya en el cenit de su carrera, claro, cuando ya eran más antiguos del ejército. Eso demuestra el periodo de vida y su participación en hechos históricos. Quizás a los 14 años no se da cuenta, pero entró en la historia siendo un joven, un adolescente. Y salió de la historia cuando murió, no salió nunca. Claro. Después ya se quedó en la historia de Chile. Y dentro de los detalles de este monumento usted nos contaba, antes que comenzáramos a grabar, que tiene un detalle importante en cómo está construido, por ejemplo, representado en el pie de sí, jinete, claro, ¿no? hay varios aspectos. Uno de ellos es la postura del jinete, que uno lo ve. A todo esto el caballo está con sus cuatro extremidades en el suelo. Eso demuestra que ya la guerra pasó, que es un hombre que está en otra etapa de su vida.
pero por ejemplo uno ve cómo está montado, el taco abajo, la punta hacia arriba, afirmado en los estribos. Es una obra maravillosa del escultor. Al otro lado uno puede apreciar su sable, a este lado el escudo nacional, las bridas o las riendas del corcel. En realidad es una obra maravillosa y que si uno la ve en detalle se da cuenta que es de una alta factura técnica. Tiene las pistoleras, Claro. estas son las dos que están delante del jinete y donde él normalmente guardaba armamento para poder usarlo en caso de necesidad. Yo creo que Virgilio Arias hizo una maravilla monumento realmente. General, agradecer su tiempo para conversar un poquito de historia, para contarnos también quién era el general Baquedano y recordar a la gente que puede visitar el Museo Histórico y Militar de Chile totalmente gratis de martes a sábado. De martes a sábado. Perfecto. Lo esperamos, no se van a arrepentir. Muchas gracias, que esté bien. Chao, chao.